Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta story time. Esta ocasión quiero platicarte de ser interno. Quizá tienes poco tiempo siguiéndome o es la primera vez que me ves en este story time o tengas más de 3 años aquí en esta comunidad, quizá te acuerdes de ser interno. Ser interno fue mi espacio holístico, el primer momento en mi vida de terapeuta que yo decidí poner un lugar en donde yo daba mis terapias y era mi propia jefa. A mí me encanta esta historia de ser interno porque de niña yo siempre quise tener mi propia empresa. Hoy han cambiado mucho las cosas, pero este espacio holístico, ser interno, para mí fue mi primer acercamiento a todo esto que hago, digamos, como decimos en México, los primeros pininos de atender clientes, manejar una agenda, ser disciplinada con lo que quería yo lograr. Empecé teniendo ahí unas sesiones, 1 o 2 al mes, me pagaban a veces por aportación voluntaria, a veces no llegaban, me dejaban plantada, pero esto fue antes de que yo le diera el nombre de ser interno. Hay un día en el que yo estoy dormida y estando en mi cama, te he platicado que, antes de tener a mi hijo, yo siempre dormía mucho. Mi papá cuando era niña siempre me decía, y ya en la universidad también, que me tocó que él me despertara para irme a la universidad. Siempre me decía, hija, ¿cómo puedes dormir tanto? ¿Por qué eres tan flojita? Siempre me decía también. Pero realmente no era por eso. Me encanta dormir. Obviamente cambió todo esto cuando llegó mi hijo. Pero en otro story time te platicaba que estando dormida, de repente llegaban y me despertaban seres no físicos. Te voy a platicar más adelante la historia de un arcángel que también me despertó estando dormida. Pero hubo una vez que yo recuerdo que estuve preguntando mucho de mi propósito de vida. Después de meses encontré que era a través de la meditación, el tercer ojo, la intuición, todo lo relacionado con esto que hoy hago. Y este día decido mudar de un cuartito que tenía en donde daba las terapias y me dejaban plantada a otro cuarto del departamento, mis cosas, para tener más espacio y dar terapia y dar también sesiones virtuales y dedicarme un poquito más con un espacio más amplio en donde un día me despiertan y me dicen, tu lugar se tiene que llamar ser interno. Cuando yo despierto y escucho esta frase, a mí lo primero que me impacta es ver a los 2 seres parados ahí al pie de mi cama. Uno era una especie de ángel, yo lo veía como monje, porque así mi mente lo expresó, súper solemne, pero también se notaba que él era el jefe, y el otro más chaparrito, como que le llegaba por esta altura, más menudito, pero no era niño, era otro ángel, y era su asistente, era como una especie de monaguillo, ¿no? Así también para mi mente era lo que yo veía. Y entonces, cuando escucho esta frase y los veo, caminan ellos dos hacia el cuarto en donde había yo mudado mis cosas y empiezan a caminar alrededor del cuarto haciendo un círculo y haciendo una especie de ritual para sellar ese espacio de cualquier energía que no pasara a mi casa ni de mi casa a ese espacio. Fue la primera vez que aprendí que tienes que cuidar los espacios. Fue la primera vez que me enseñaron así visualmente que tu casa tiene que estar protegida. Y aquí, por ejemplo, yo sigo trabajando en mi casa, pero este espacio siempre se limpia, este lugar siempre termina al final del día con energía nuevamente integrada de la casa y todo lo que trabajo a través de esta pantalla se queda a través de la pantalla. Entonces, terminan de dar estas vueltas, veo cómo se genera muchísima luz, salen ellos del cuarto y me dicen, ser 2 puntos interno, fine, que no es diagonal, es una rayita recta,
y me dijeron, ponle lo que quieras. Yo le puse primero espacio holístico, y fue cambiando. Hubo un tiempo en el que no decía nada, nada más era hacer 2 puntos interno y la rayita. Y bueno, yo en ese momento, te estoy hablando del 2009, que empezaba yo a ver, que empezaba yo a tener estas experiencias más de todos los días. Bueno, yo me quedé impactada. No pude decir nada, yo ni siquiera les pude agradecer, ni siquiera se me ocurrió ir al cuarto y sentir la energía, hacer un ritual, un agradecimiento, nada. Hoy si me pasara, creo que lo haría diferente. También he crecido mucho, yo me considero que he crecido espiritualmente del 2009 para acá, pues bastante, puedo sostener más. En ese momento que hacía yo mis talleres a través de Skype y tenía yo alumnas que habían sido mis amigas en la escuela o compañeras del colegio, a mí se me hacía como demasiado. Yo lo virtual no podía, era como una clase a la semana y después decía, no, yo necesito irme presencial, y empecé a buscar lugares y hacía talleres en 3 lugares, ahí en mi espacio, Ser Interno, en otro lugar que se llamaba Namaste y en otro centro holístico que se llamaba Árbol de Vida. Me encantaban esos lugares, yo todos los días, si no estaba en un lugar, estaba en otro, y empecé a aterrizar también el concepto de tu propia agenda. Si no eres disciplinada con tu tiempo, si no eres disciplinado para crear lo que quieres, cuesta generar el tiempo para vivir tu vida, cuesta generar el tiempo para disfrutar, cuesta generar el dinero también. Y bueno, pues llegó un punto de ahí del 2009 al 2011 que estuve en este ir y venir, que me embarazo, dejé de trabajar en los 2 lugares porque hubo un día en el que tuve un susto en el carro, pero en el mismo día tuve 2 sustos. Entonces llegué a la casa y dije, no más, no quiero perjudicar al bebé, no quiero que nos pase nada, no quiero chocar. Y dejé esos 2 espacios y solamente trabajaba en Ser Interno. Si quieres que te platique todo lo que viví en el embarazo mientras daba terapia, déjamelo en los comentarios porque de verdad para mí fue otra experiencia totalmente diferente, otro rollo que yo no tenía ni en el mapa de la existencia del mundo. Y la verdad es que mi hijo tiene una energía desde que venía en el vientre tan hermosa, que mis propias alumnas ahí de meditación que iban a la casa, como yo no sabía si era niño o niña, ellas le decían bebé zen. Entonces siempre ha tenido esta energía, es psíquico, pues obviamente heredó estos dones también más accesibles a su intuición. Y bueno, Ser Interno dejó de existir en el 2019. Yo es cuando estudio con Tatiana Arias una certificación de mentoring desde la esencia, y ahí es en donde de repente empecé a sentir cambio, no cambio. Ella nos decía que lo mejor de tu marca personal pues era tu nombre. Yo tenía esta duda si seguía con Ser Interno, si lo renovaba, si le cambiaba, si le daba algún espacio diferente, no sé. Y yo ya no estaba en ese departamento, yo de ahí luego me mudé a otro y luego a otro, y justo estaba en otro cuando pues ya dije, bueno, ya creo que el espacio holístico llamado Ser Interno murió hace mucho y yo no lo quiero dejar ir. Le agradecí, aquí ya estaba yo en el 2019 un poquito más consciente que en el 2009, y qué interesante que duró 10 años, ahorita que te lo estoy diciendo no lo había podido observar. Y fue una década hermosa, fue una década que impacté todas esas vidas que me encanta siempre hacer. Sabes que me encanta vivir desde mi propósito, ayudándote a que tú tengas tus sueños. Entonces, Ser Interno termina de morir en un ritual. Le agradezco yo profundamente. El logo que hoy tengo de Zuleika Sánchez, by Zuleika Sánchez, es el mismo que era de Ser Interno porque ese me lo hizo una de mis grandes amigas con mucho amor cuando todavía era Ser Interno. Y
me acuerdo que cuando lo vi aquella vez, amé el logo. Yo dije, bueno, esta mujer canaliza también lo que uno quiere o qué pasa. Y la verdad es que le encanta también a ella ser una diseñadora consciente desde lo holístico. Y nada más le pedí, ¿sabes qué? Pues vamos a mantener el logotipo, nada más le cambiamos, en lugar de que diga Ser Interno, vamos a ponerle Zuleika Sánchez. Y eso fue todo. El logo nada más es el que ha permanecido a lo largo de 15 años. Pero pues Ser Interno me dio muchísimo. Obviamente muchas de mis amigas, ya personas que tenían conmigo muchos años trabajando, me decían, no, es que no lo cierres, no lo dejes, es un nombre que nos dice mucho. Y yo decía, no, pero de verdad energéticamente ya acabó. Lo interesante vino después, una vez que yo cierro Ser Interno, aunque fuera energéticamente, yo le agradezco, lo honro. De verdad ahí sí fue como hacer este ritual de agradecer todo lo que me dio durante una década. Empiezo a crecer impresionantemente. No nada más fue el cierre, fueron otras series de cosas que de repente muchos terapeutas me preguntan, y voy a hacer un taller, si estás viendo este video en mayo del 2022, bueno, vamos a tener un taller para que aprendas a vivir de esto, porque es algo que me preguntan mucho. Y eso fue justo cuando cerré Ser Interno y decidí enfocarme en esto como modo de vida, como negocio holístico, como forma de creación. Y a veces la mente se pelea, ¿no? Como es que cómo puede ser un negocio si es espiritual. Y yo tuve esa pelea 3 años. Entonces llegó un punto en el que hice las paces con esa idea y empecé a crecer. Y bueno, he crecido mucho, ¿no? No te voy a decir números porque no es el story time, pero sí crecí muchísimo. Y bueno, igual que todo en la vida, al momento en el que llegas al punto máximo que tu autoconcepto te dice que puedes llegar de creación, pues ahí me he detenido más o menos unos 8 o 10 meses. Entonces ahorita justo grabándote yo este video, estoy volviendo a repasar, estoy estudiando nuevos cursos, estoy conteniendo energía como una supernova y sé que voy a volver a expandir porque vienen cosas súper lindas como maestros de luz y muchísimas cosas para el 2023, 24, 25, 26, 27, 28 y el resto de mi vida. La verdad es que esto es algo que amo, no me veo haciendo otra cosa, sin embargo sí me veo creciendo esto al grado de llegar al mundo y impactar realmente las vidas para cambiar la humanidad. A veces también la mente suena como que los sueños son enormes, ¿no? Demasiado grandes. Pero yo me acuerdo cuando llegó el primer seguidor, cuando llegó el primer like, cuando llegó el primer suscriptor en YouTube, cuando llegó el primer pago por una terapia que di. Y después, cuando han llegado tantos viajes, sueños materializados de esto que hago. Y a través de esto yo sé que las bendiciones son de ida y vuelta. Entonces, híjole, Ser Interno me dio tanto, tanto que le agradezco profundamente. Esos 10 años que estuvo conmigo, esos 10 años que me enseñó la mayoría de las bases que hoy tengo. Así que gracias a Ser Interno y gracias a ti por haber visto este video. Gracias por seguirme, gracias por suscribirte, compartirlo. ¿Sabes qué? Siempre en esto que hago, pues te pido que me apoyes nada más para seguir llegando a más personas, porque de verdad, de verdad, de verdad es mi sueño el impactar a nivel mundial. Así que gracias nuevamente. Nos vemos en el siguiente Storytime. Namaste.